Bueno, decir que estamos en una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país, hoy en día es decir algo obvio, ¿no? Y quiero empezar esta rueda de prensa enviando todo el apoyo, todo el reconocimiento y toda la consideración a los y las profesionales sanitarias de este país. Estáis haciendo un trabajo impresionante que tiene que ser reconocido por el conjunto de la sociedad y lo estáis haciendo a veces en condiciones muy mejorables, sin los materiales de protección suficientes y desde luego desde los sindicatos queremos hacer un primer llamamiento a que se dote de todos los recursos necesarios a los profesionales de la salud, equipos de protección individual, para poder afrontar este trabajo heroico que estáis haciendo. Necesitamos el cumplimiento de los protocolos de seguridad que hacemos extensible, además de a esos profesionales sanitarios, a otras actividades que están trabajando en condiciones de alto riesgo y son trabajos esenciales para salvar vidas en este momento. Me estoy refiriendo sobre todo, porque son mujeres, a las compañeras de la ayuda domiciliaria, a las compañeras y compañeros en las residencias, pero por elevación también a otros sectores como el comercio, alimentación, las personas que estáis trabajando en supermercados, reponedores, reponedoras y al conjunto de actividades productivas. El país se está sosteniendo por el concurso de millones de personas trabajadoras que tienen que trabajar en servicios esenciales y que tienen que tener las protecciones necesarias. Incidimos a cumplir todos los protocolos de seguridad en la actividad profesional, en la actividad laboral, y hacemos un llamamiento también a la población a cumplir los requerimientos de las autoridades sanitarias a la hora de impedir que esta epidemia se siga contagiando. En segundo lugar, nos vamos a enfrentar a una crisis sanitaria que va a tener un impacto económico sin precedentes. Este trimestre, por descontado, y con toda seguridad también el próximo, las caídas de PIB, la destrucción de empleo o los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo van a arrojar en nuestro país unas cifras que no hemos conocido en ningún precedente que se conozcan. Creemos que, por tanto, las prioridades de España en materia socioeconómica tienen que pasar por evitar la destrucción de empleo y la destrucción de tejido productivo y a la vez tienen que pasar por proteger a las personas, a los millones de personas trabajadoras que se van a ver afectadas por expedientes de regulación de empleo, por despidos o por pérdida de recursos durante este periodo. Medidas que se han tomado hasta ahora, que en nuestra opinión en general están bien orientadas, pero que son, como pondremos de manifiesto, también netamente insuficientes. Vamos a reiterar un llamamiento a evitar los despidos y desde luego España tiene que hacer presión para que Europa tome medidas anticrisis de una forma urgente. Respecto a los expedientes de regulación de empleo, están siendo una fórmula utilizada de forma masiva por decenas de miles, por centenares de miles de empresas en nuestro país. Creemos que la utilización de los ERTEs, con la regulación que pactamos los sindicatos con las organizaciones empresariales y que en buena parte se hizo eco de ella el Gobierno, van a salvar cientos de miles de empleos en nuestro país. Ahora bien, hay que evitar las picarescas. Hay que controlar las causas de esos ERTEs. Hay que definir cuáles son de fuerza mayor y cuáles son de otras causas. Y queremos exigir corresponsabilidad a las empresas, sobre todo las que tienen músculo financiero, para que en caso de acogerse a ellos lo hagan a las de causas económicas y complementen los salarios a sus trabajadores y a sus trabajadoras. No es de recibo que algunos sectores, como los servicios de prevención relacionados directamente con la sanidad, estén instando a expedientes de regulación temporal de empleo. Y hacemos un llamamiento a que el Gobierno articule formas de controlar las causas de estos ERTEs, que bloquee los que tengan que ver con la actividad sanitaria, evidentemente, pero que controle las causas de estos ERTEs. Sabemos que es imposible
en 5 días resolver 100 y pico mil ERTEs que se han presentado en nuestro país. Sabemos que se está estipulando, que se está valorando la posibilidad de que el silencio administrativo considere que existe causa en esos ERTEs. Pero esos protocolos no pueden generar indefensión a la gente trabajadora y no pueden hacer que valga todo. Hay que buscar fórmulas de revisión a posteriori para que se coteje que las causas de los ERTEs eran ciertas y que responden, en efecto, a una necesidad de fuerza mayor de las empresas. Y, por tanto, agilidad sí, pero controles también en las causas que generan estos ERTEs también. En segundo lugar o en tercer lugar, pese a la utilización masiva de estos ERTEs, en España se siguen dando despidos. Se siguen dando despidos por cientos de miles. Es muy probable que a lo largo del mes de marzo, nos acerquemos al 1.000.000 de contratos extinguidos, bien sea por la finalización de contratos o por despidos individuales, con un porcentaje altísimo de trabajadores temporales que se han ido o se están yendo a la calle. Y, por tanto, si España está haciendo un esfuerzo enorme a través de la financiación de los ERTEs, de la prestación de desempleo, si España está haciendo un esfuerzo enorme en garantizar liquidez a las empresas y líneas de crédito blando para que no tengan problemas y no desaparezcan, es exigible precisamente corresponsabilidad a estas empresas. Exigimos que no haya despidos. Pedimos corresponsabilidad al empresariado de este país y le decimos al Gobierno que tome medidas adicionales para evitar los despidos en España. Mientras dure esta situación de emergencia, hay que evitar los despidos en España. Y si hay que modificar la ley, modifíquese. En Italia se ha ido a un esquema de prohibición de despidos. Se pueden vincular las ayudas que reciban las empresas a un requerimiento previo y es que no hayan despedido, o se pueden modificar las indemnizaciones por despido para que a las empresas no les salga rentable despedir en estas circunstancias. Igual que apostamos por evitar la destrucción de empresas, las empresas tienen que apostar porque no se destruya empleo, no haya despidos. Hay fórmulas alternativas, los ERTEs, la reducción y adaptación de jornada, el teletrabajo, pues implántense y utilícense esas fórmulas. Decir también que en este procedimiento de control de los ERTEs los sindicatos nos hemos ofrecido para intervenir en los mismos, para negociar en los expedientes económicos para velar porque realmente respondan a causas y a través de comisiones de seguimiento de los ERTEs por fuerza mayor en todas las comunidades autónomas. Y queremos denunciar que hay comunidades autónomas que están trabajando con opacidad y no están remitiendo los datos a los sindicatos. Se piensa que los sindicatos son notarios de ERTEs y no es así. Queremos conocer la información de qué empresas, por qué están accediendo a esos ERTEs. Y hay comunidades autónomas como Andalucía o como Castilla-La Mancha que no están contribuyendo a trasladar esa información. Otra cuestión, faltan colectivos por proteger, muchos colectivos por proteger. Hemos conseguido, como digo, que a través de los expedientes de regulación los trabajadores se les vayan a reponer sus prestaciones de desempleo, que los trabajadores que no tenían los periodos de cotización para acceder a esa prestación de desempleo lo puedan hacer y esto va a salvar muchísimo empleo, como digo, pero está habiendo muchas personas que ahora mismo no tienen ninguna prestación porque han sido despedidas, porque se han rescindido sus contratos y no tenían acceso a una prestación de desempleo. Por tanto, hay que tomar medidas para proteger a esta gente. Las personas que han sido despedidas sin acceso a la prestación, las empleadas de hogar, las personas que se han tenido que acoger a reducciones o a suspensiones de jornada para cuidar a familiares, a niños o a personas dependientes, hoy en día no tienen ninguna prestación. Y le pedimos al Gobierno que habilite partidas presupuestarias para proteger a estas personas. Hay personas que hoy en día están terminando sus prestaciones de desempleo, se les están acabando sus subsidios y se quedan sin ningún recurso. Pues hay que contemplar estas situaciones e inmediatamente habilitar fondos para que tengan una prestación con que pasar esta epidemia, esta crisis, esta situación de no recursos y no posibilidad de trabajar porque es imposible, lógicamente, buscar un puesto de trabajo. Por tanto, colectivos que faltan por proteger, despedidos sin prestación, empleadas de hogar o personas que están agotando sus subsidios de desempleo. Y por último, para dar la palabra a Pepe Álvarez, instar también al Gobierno de España a que
impulse de una forma decidida una acción exterior en Europa. Hacen falta alianzas para evitar que la situación de problemas macroeconómicos que van a tener los países en los 2 próximos trimestres acaben en una crisis profunda. Hay que hacer lo posible y lo imposible porque esta sea una crisis muy profunda, lo va a ser, pero sea lo más corta en el tiempo. Y para esto el concurso de Europa es inexcusable. La Unión Europea se está jugando el ser o no ser. Si la Unión Europea no da salida a los problemas de la gente, que va a tener un shock emocional inmenso, la Unión Europea se va a deslegitimar para siempre. Y por tanto es necesario tomar medidas de inmediato. Es necesario proteger a la gente y garantizar que no desaparezcan empresas. Es necesaria una apuesta por la inversión pública en este momento. Pero todos sabemos que esto va a incrementar de una forma enorme el déficit público, que va a incrementar la deuda y que dentro de unos meses podemos volver a tener problemas sobre la prima de riesgo española, italiana o de otros países que pueden poner a los países otra vez al borde del precipicio. Y hay que conjurar ese peligro. El Banco Central Europeo tiene que adquirir la deuda y tiene que evitar que haya ataques especulativos a las deudas de los países. Y Europa tiene que movilizar recursos. Estamos de acuerdo con la posición de un plan Marshall que necesita Europa. Se han movilizado recursos del MEDE y es bueno este acuerdo en el Eurogrupo, pero hace falta ser mucho más incisivos. Necesitamos eurobonos. Necesitamos inversión productiva para lo que queda de año a nivel europeo. Necesitamos movilizar recursos como no se movilizaron en la crisis del año 2010 o, como digo, la legitimidad de la Unión Europea va a pasar a los anales de la historia. Por tanto, las organizaciones sindicales estamos en ese trabajo. Estamos haciendo un esfuerzo de asesoramiento a nuestra gente inmenso en unas situaciones de movilidad reducida, de acción sindical necesariamente limitada, pero estamos respondiendo a miles y miles y miles de consultas, de demandas, de problemas que nos trasladan los trabajadores y las trabajadoras. Estamos instando y estamos hablando cotidianamente con el Gobierno para tratar de conseguir medidas paliativas que hagan que no haya personas sin renta en nuestro país, que se pueda salir de esta crisis intentando destruir el menor empleo y las menores empresas posibles, que la gente tenga rentas para transitar mientras dure el estado de emergencia y buscando ya un plan de reactivación de la economía para la segunda parte del año. Y evidentemente, como toda España, nuestra prioridad absoluta es atajar la crisis sanitaria, es reconocer a nuestros profesionales de la sanidad, es parar esa curva de contagios más temprano que tarde y, desde luego, es evitar las muertes de nuestros conciudadanos y el bloqueo, lógicamente, de nuestra sanidad. Un reconocimiento, termino como empezaba, a nuestros profesionales sanitarios, al mundo del trabajo, que es el que una vez más está sacando este país adelante, y a nuestros sistemas de servicios públicos que han sufrido muchos recortes durante demasiados años, pero desde luego sin nuestro sistema público de salud, este país ahora mismo estaría en una posición infinitamente peor de la que ahora mismo está. Buenos días a todas y a todos los que nos estéis siguiendo. La verdad es que produce una gran tristeza el tener que hacer esta rueda de prensa en estas condiciones, con este salón vacío, pero en todo caso quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para los profesionales de los medios de comunicación, que estáis al pie del cañón, que continuáis informando, que continuáis trabajando para que las personas de este país, los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y las trabajadoras, podamos tener acceso a la información. Mucha suerte a todos y nos vemos físicamente así que sea posible. Como no puede ser de otra manera, creo que este país tiene que hacer un gran reconocimiento a los profesionales de la sanidad, a médicos, a enfermeras, a celadores, a personal de limpieza de los hospitales, a personal de seguridad que está trabajando y dando la cara cada día, seguramente que en la mayoría de los casos sin los medios necesarios, imprescindibles para poder hacerlo con plena seguridad y atendiendo a
sus necesidades de salud, pero que estáis ahí y que sois los que permitís que en este país esta pandemia que nos está azotando lo haga con personas que de manera, yo creo que eficaz, altruista en muchos casos, estáis dando la cara en primera línea. Lo sabéis, el país os lo agradece. Cada día a las 8 de la tarde, con ese aplauso inmenso que desde los balcones os dedicamos a todas y a todas. Pero evidentemente hay muchos más trabajadores y trabajadoras que están expuestos y que están expuestos sin medios. Desde luego los trabajadores de los transportes públicos, los transportes privados, que ha costado muchísimo y todavía está costando que tengan medios para protegerse, el comercio, las trabajadoras del comercio y tantos trabajadores desde el sector financiero, pasando por la seguridad o por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el propio ejército, que en estos momentos está atendiendo demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Vaya por delante nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestra admiración y deuda con vosotros eterna, porque creo que realmente un país se le ve la musculatura que tiene, la fuerza que tiene cuando se ve a los servidores públicos, ya sea desde el sector privado o desde el sector público directamente, cómo estáis dando la cara. Estos días, cuando vemos lo que está pasando en las residencias de ancianos y vemos a las personas que estáis trabajando ahí sin condiciones salir y explicar en los medios de comunicación, convendría también que recordáramos por cuánto lo estáis haciendo. Realmente este país tiene una deuda con todo ese personal que asiste en domicilios, pero también en las residencias de ancianos, un día sí y otro día también. Llevamos muchos días trabajando las dos organizaciones sindicales para conseguir que el impacto económico sea el mínimo. Hasta ahora hemos conseguido algunas cuestiones que son muy importantes. Creo que esa es una de las cuestiones que diferencia esta crisis de las anteriores crisis. Para nosotros la protección a las personas es el elemento clave. Y en ese sentido a mí me gustaría empezar diciendo que estamos desilusionados, sorprendidos por la cantidad de despidos que hay en nuestro país. No son necesarios los despidos. Hemos tomado medidas para que las empresas no utilicen el despido. Sin embargo, el despido se está utilizando de manera permanente en nuestro país. En ese sentido, también hay que dejar claro que vamos a ir trabajando con el Gobierno para ir viendo la posibilidad de situar una moratoria para que los despidos en nuestro país no salgan al precio que están saliendo en estos momentos. Hay que evitar los despidos. Los ERTE son la alternativa a los despidos. Los ERTE se han negociado de tal manera que deben de permitir que ninguna empresa tire del despido. En ese sentido, necesitamos que el tratamiento de los ERTE se haga igual en el conjunto del país. Las comunidades autónomas tienen que tener instrucciones claras del Ministerio, y así se lo hemos dicho al Ministerio, de cómo se tienen que tramitar los ERTE para que la tramitación sea la misma. Sabemos que tiene que hacer un proceso ágil, sabemos que la Administración está al límite, pero en todo caso también hay que dejar claro que el Gobierno tiene que habilitar las medidas para que en el supuesto de que algún ERTE haya pasado sin el debido control, a posteriori se les pueda exigir el retorno, exigir responsabilidades a aquellas empresas que de manera irresponsable hayan intentado aprovecharse de una medida excepcional como son los ERTE. Queremos proteger a las personas y en ese sentido
los ERTEs dejan muchas personas fuera que tienen que ser protegidas. El Gobierno se comprometió a hacerlo. De hecho, podríamos interpretar con el propio decreto que está hecho, pero me parece que sería muy importante que se clarifique. Las personas que pierden el empleo como consecuencia de esta crisis, los contratos que finalizan y no se renuevan como consecuencia de esta crisis, los contratos de obra y servicio que desaparecen, los trabajadores y las trabajadoras que están en la situación tienen que tener derecho al desempleo. Derecho al desempleo porque lo tengan, y si no lo tienen hay que habilitar que puedan tener derecho al desempleo. No se puede producir una fractura entre los trabajadores con contrato indefinido y los trabajadores que irán a un ERTE y los trabajadores que tienen contrato temporal, del tipo que sea, y que por esta situación no van a ir a un ERTE. Ya van a tener bastantes dificultades para luego reincorporarse a su puesto de trabajo, que no las tendrían si no hubiera esta situación de crisis, como para que además se les castigue con un desempleo menor o sin tener derecho a poder acceder al desempleo. De la misma manera, todos los programas que tiene la Administración de protección a los trabajadores y las trabajadoras tienen que ser renovados de manera automática. No hay lugar a dudas de que en esta situación de alarma en la que estamos, en este estado de alarma que no permite a las personas salir a la calle, nadie va a encontrar trabajo. Y en ese sentido es muy razonable que se cubra a esas personas, como es razonable que se cubra a las empleadas de hogar por la vía de las que están dadas de alta en la Seguridad Social, por la vía de generar un nuevo derecho, pero también para el resto de las trabajadoras que no están dadas de alta en la Seguridad Social, para que puedan acceder a una prestación que evidentemente no será la misma, pero en todo caso que se pueda generar una prestación que dé cobertura a ese cerca de medio millón de trabajadores y de trabajadoras que están en que se han quedado en el desempleo. Quiero hacer un llamamiento especial a las administraciones para que sean conscientes de la necesidad de dotar de medios para que el país pueda continuar trabajando en aquellos sectores en los que está abierto, básicamente aquellos que tienen que ver con los servicios a las personas, para garantizar el acceso al agua, a la luz, al gas, a las telecomunicaciones, que tienen que dotar de medios para que estas personas puedan trabajar en condiciones de seguridad. Y ahí los EPIs tienen una importancia absolutamente crucial. Las administraciones públicas es muy difícil poder acceder. Y en ese sentido tienen que ser conscientes que vía telefónica, vía telemática, tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los problemas que tienen que ver con tramitaciones y demás cuestiones. Permitidme que os pida a los periodistas que especialmente digáis, publiquéis, que los trabajadores y las trabajadoras que están sujetos a un ERTE no tienen que dar ninguna información a nadie. Parece ser que hay quien envía SMS pidiendo que den sus datos. No tienen que dar ningún dato. La empresa es la responsable de trasladarlo a la Administración y tiene que ser un sistema que funciona automáticamente. Es en ese sentido que también tenemos que utilizar los medios de comunicación públicos y privados, los medios de comunicación, para poder trasladar estas cuestiones a los trabajadores y a las trabajadoras. Acabo pidiendo que se establezca con carácter inmediato, durante un tiempo limitado, el tiempo que dure la crisis, por tanto renovable, una prestación que permita que los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que no tienen derecho a ningún tipo de prestación, no se queden sin nada. Repito, esta es una situación nueva. La gente está en su casa. La gente no tiene posibilidades de buscar empleo, ni siquiera de salir
a la calle. Y, por tanto, es importante establecer esta prestación que permita que todos los que no están recogidos en alguna de las normas puedan tener acceso a ella. Tenemos pendiente el permiso retribuido para atender a las personas hay personas que tienen a su cargo hijos o personas mayores. Hemos conseguido el permiso, pero no es retribuido. Creo que el Gobierno tiene que ser consciente de la aportación que en estos momentos se está dando. Y acabo hablando de Europa. Europa se juega su futuro, nosotros nos jugamos nuestro futuro con Europa y en ese sentido la Confederación Europea de Sindicatos, la propia UNICE, la Organización de Empresarios, está reclamando políticas europeas de conjunto que nos permitan abordar esta situación, que no es una situación solo de un país, que es una situación del conjunto de los países de la Unión Europea y que en parte algunos de los problemas que tenemos también es como consecuencia de las propias decisiones que en su momento nos ha obligado a tomar la Unión Europea. De esto tendremos tiempo de hablar, pero que en España prácticamente no haya fábricas de alcohol demuestra hasta qué punto hemos tomado decisiones pensando en los mercados y poco en las personas. Agradecer en todo caso a las empresas que se han reconvertido para poder producir alcohol. Y hablo de alcohol por no hablar de otros elementos esenciales de protección que la homologación de las telas pues dificulta mucho que se puedan producir en España. Es en ese sentido, en el sentido que creo que Europa tiene que ser consciente que la globalización, este proceso del levantamiento de las fronteras, que tan positivo ha sido para los ciudadanos y las ciudadanas y para las empresas en el conjunto de la Unión Europea, tiene que tener contrapartidas cuando las cosas van mal y tomar decisiones que nos permitan protegernos. Muchísimas gracias. Esperanza Martín, de Radio Nacional, dice que Cepime acaba de pedir ERTEs automáticos. ¿Cómo valoráis esto y si pensáis que puede dar pie a abusos? Hace otras dos preguntas más. Si, vista la marcha de tramitación de ERTE, se atreven a dar una estimación de número de afectados. Y finalmente, el colectivo LGTB ha aplazado las fiestas del orgullo que se celebran después del mes de mayo. Con esta situación, ¿pensáis que la fiesta del trabajo del 1 de mayo se puede celebrar en el formato habitual? Bueno, respondiendo a las tres cuestiones. No compartimos ni remotamente la idea de los ERTEs automáticos. Los procedimientos que hoy en día están funcionando para la tramitación de los ERTEs son extraordinariamente flexibles. Como ya se ha explicado, los expedientes de regulación por fuerza mayor no requieren de periodos de consultas. Las empresas los tramitan y tienen una resolución en un plazo máximo de 5 días y con mandar los listados a las direcciones de trabajo, estos expedientes, como digo, se tramitan de una forma absolutamente rápida. No solo no estamos de acuerdo con los ERTEs automáticos, sino, como hemos expresado tanto Pepe Álvarez como yo mismo, pensamos que tiene que haber métodos para evaluar si las causas de esos expedientes son ciertas, porque no es lo mismo un expediente por fuerza mayor que un expediente por causas económicas, porque uno da lugar a que la empresa se pueda eximir del pago de la seguridad social y otro no. Y evidentemente, si los expedientes se tienen que resolver en 5 días, sabemos que es imposible dar salida a 100 y pico mil expedientes en 5 días y que se van a colapsar las oficinas de trabajo y no queremos que eso ocurra. Pero sí pedimos que si esos expedientes se avalan prácticamente sin poder evaluar la causa a priori, se evalúe a posteriori.
porque no todo es lo mismo y no todas las empresas están en la misma situación. Y quien nos está oyendo me puede entender perfectamente. No está en la misma situación una empresa que tiene que convocar un ERTE porque va a perder la temporada de Semana Santa, que esa ya no va a volver, a una empresa que pueda diferir su producción para la segunda parte del año. No es lo mismo una empresa directamente afectada por el cierre de un local, porque directamente se le ha prohibido, porque no lo puede abrir por una cuestión de emergencia sanitaria, a una empresa que ha tenido una reducción muy drástica de su producción, pero no está potencialmente, no tiene por qué estar absolutamente cerrada. Hay muchas situaciones y, por tanto, no estamos de acuerdo con esos ERTEs automáticos que plantea CEPIME. El número de afectados yo creo que todavía es difícil de estipular porque habría que sumar todos los datos de todas las comunidades. No faltan muchos días para que lo sepamos. Pero el dato, ya adelanto, que va a ser sin ningún tipo de precedente en nuestra historia. Había quien hacía comparaciones con la crisis del 2008. No tienen nada que ver las crisis. Son crisis que tienen naturalezas distintas. Pero en los efectos de destrucción de empleo y en los efectos de personas que van a pasar por expedientes de regulación en este trimestre, no va a haber ningún precedente en la crisis del 2008, 2009 o 2010. Vamos a estar hablando de muchos cientos de miles de personas. Van a pasar ampliamente el millón de personas las afectadas por ERTES. Y la tercera pregunta, la verdad es que no lo hemos resuelto, pero a nadie se le escapa que si el estado de alarma en el mejor de los casos va a acabar a mediados de abril por una cuestión lógica y de precaución de sanidad colectiva, sanidad civil, con toda seguridad no se van a poder celebrar manifestaciones al uso. Comisiones Obreras y UGT no vamos a hacer que nadie corra el más mínimo riesgo convocando manifestaciones si hay cualquier riesgo todavía de contagio del coronavirus. Y por tanto estaremos, lógicamente, en función de la realidad epidemiológica del país, pero a nadie se le escapa que el formato este año va a tener que ser distinto. Si por fin para el 1 de mayo se ha decretado el final del estado de alarma es una situación y si no, pues evidentemente ni siquiera va a poder haber actos públicos, ¿no? Pero en todo caso el formato ordinario del 1 de mayo yo creo que creo que no aventuro nada si digo que está descartado, ¿no? Bien, en relación con la cuestión de los ERTEs automáticos, yo no sé qué más automatismo se puede pedir que el que hay en estos momentos. Sin consulta, en algunos casos aprobados con silencio administrativo. A nosotros, en realidad, lo que nos parece es que hay que introducir una salvaguardia que es que se puedan revisar los ERES. Una vez que han sido presentados, aunque hayan sido aprobados, aunque hayan sido ejecutados, que la Administración conserve el derecho de poder revisar los ERTEs. Pero no hay que dar miedo a las empresas. Los ERTEs están pensados como alternativa a los despidos y el proceso es muy sencillo. No es un proceso complejo. Las empresas que quieran de buena fe, porque tengan esa situación, utilizar los ERTEs, lo pueden hacer sin ningún tipo de complicación, con la perspectiva, efectivamente, de que van a poder después recuperar la actividad y recuperar a los trabajadores y a las trabajadoras que han estado en ese ERTE. Sobre el número de personas que van a estar afectadas por ERTEs, a mí me parece que con toda seguridad estamos hablando de cifras astronómicas. Todos los datos que habíamos manejado se están quedando muy cortos. Vamos a tener tiempo de poder concretarlas, pero ya empiezan a visualizarse cifras astronómicas bastante por arriba de las previsiones más pesimistas que se hacían en un principio. Y el número de despedidos, 3/4 de lo mismo. Me interesa mucho el dato del número de despedidos porque me parece una infamia que después de esta oportunidad que hemos brindado
con un trabajo duro con la patronal de negociación para que no se acuda al despido, sino que se acuda a la suspensión temporal de los contratos de trabajo, las empresas opten, o algunas empresas opten, no la mayoría, pero hay algunas empresas que optan por el despido. Y en relación con el 1 de mayo, pues es evidente que este 1 de mayo no va a ser como todos los 1 de mayo, en función de cuál sea el momento en el que nos encontremos, vamos a ir decidiendo, pero en ningún caso las previsiones que podemos hacer es que vayamos a un 1 de mayo clásico, aunque tiene que ser un 1 de mayo seguramente en el que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y sobre todo los servicios públicos formen el eje central de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales. Bueno, Juan Ferrari, del Economista, y Patricia Torbisco, de Televisión Española, preguntan si tenemos estimación de despidos individuales o ERES y si hemos calculado cuántos despidos objetivos se están realizando por causas económicas. Bueno, yo he dado una cifra estimativa que se está trabajando desde el Gabinete Económico, pero creo que vale más la pena esperar a los datos oficiales. Pero en cuanto a despidos, pues seguramente van a andar en el entorno de 1 millón y rescisiones de contratos temporales, pues serán 3/4 partes de ese volumen. En actividades seguramente vinculadas a la hostelería, a la construcción, al comercio, a las actividades administrativas y a los servicios auxiliares de forma particular. Pero insisto, yo no creo que valga la pena especular mucho cuando las cifras oficiales pues, van a estar presentes dentro de muy poquitos días porque estamos terminando el mes, ¿no? Pues pienso que de alguna manera ya lo hemos dicho en la respuesta anterior. Podíamos dar datos, pero a mí me parece que en estos momentos lo que hay en todo caso es que pedir a las empresas que suspendan contratos, que no despidan, que la vía de la suspensión de contratos es una vía rápida, ágil y que permite, cuando se recupere la economía, tener a los trabajadores en primera línea en el primer momento. Y en ese sentido, creo que es en el sentido del que tenemos que insistir en estos momentos. Amalia Arauzo, de Europa Press, pregunta si tenéis constancia de que a los afectados con ERTE que tienen hijos pequeños se les esté pagando menos prestación de la que les corresponde. No sé a qué... bueno, sí, perdón. Bueno, esta es otra cuestión que tiene que resolver todavía el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver, las personas que acceden a la prestación contributiva de desempleo tienen una prestación mínima y una prestación máxima, donde si tienen personas a cargo varía esa prestación mínima, ¿no? Y por tanto, si por una cuestión de simplificación administrativa se va a dar un pago único a las personas, tengan hijos a cargo o no, se está deteriorando un derecho adquirido de las personas que han cotizado y que tienen hijos a cargo. Y por tanto, esperamos que esta situación se corrija y se regularice. Y si hay una prestación, una prestación previa uniforme para todas las personas que entren al desempleo, luego se compense para aquellas personas, por explicarme de alguna manera, que tengan hijos a cargo, porque si no, esto va a ser un serio problema. Y desde luego, si esto es así, desde el sindicato lo vamos a denunciar. Y efectivamente, yo creo que desde el Gobierno tienen que rectificar y pagar el desempleo de acuerdo con la norma. Y de acuerdo con la norma, las cargas familiares tienen una parte
que cobrar una parte del desempleo. En ese sentido, el Gobierno lo sabe. Yo creo que van a rectificar, o mejor dicho, seguramente clarificar, pero en todo caso, si no lo hicieran, no vamos a permitir que no se pague por los hijos a cargo. Onda Cero señala que Goldman Sachs ha publicado una estimación de pérdida del PIB español en un 9,7%. Y quiere saber si tenéis contabilizado qué supondrá esto para el empleo y las ayudas sociales. Bueno, en mi opinión es precipitado hacer ese tipo de estimaciones. Es decir, yo sé que se están moviendo muchos números de caída de PIB trimestral en los distintos países de Europa. En la inmensa mayoría, la previsión trimestral o semestral incluso es mayor a esa cifra que da Goldman Sachs, pero en mi opinión depende de las políticas que se acometan en este momento y en los próximos meses, habrá un efecto rebote también en la economía en la segunda parte del año. Lo primero es atajar la crisis sanitaria. Lo primero es evitar muertes. Lo primero es evitar el colapso de los sistemas de sanidad. Proteger a las personas, porque protegiendo a las personas además garantizamos que tengan una renta disponible en este momento, salvaguardar el empleo de manera que cuando salgamos de la crisis sanitaria se pueda iniciar rápidamente la actividad, si no desaparecen empleos y no desaparecen empresas. Y luego, si hay una acción concertada para un potente plan de inversión pública y hay un escudo financiero para que los especuladores no ataquen a las deudas de los países, puede haber un efecto rebote en la economía que haga más pequeño esa caída del PIB. Si esto se hace así, habrá un resultado, y si esto no se hace así, habrá un resultado radicalmente distinto. Por tanto, creo que no se puede prever ahora mismo la evolución del PIB en economías como la española en el periodo del año 2020, el trimestre y el semestre van a ser catastróficos, pero en el periodo de todo el año, porque va a depender en gran parte de las políticas que se impulsen desde España y desde Europa. Salvaguardar rentas, salvaguardar empleos y planes de activación de la economía y a la vez un escudo financiero donde Europa, el Banco Central, la Unión Europea y ese plan Marshall tienen que jugar un papel absolutamente decisivo. Me parece que muy precipitado situar cuál va a ser el impacto. Es muy precipitado valorar cuál va a ser el impacto que va a tener sobre la economía española, sobre el empleo, una crisis que es una crisis sanitaria y que depende de la duración que tenga, no solo en el caso nuestro la duración que tenga en España, sino en el conjunto de la Unión Europea y sobre todo aquellos países de los que recibimos turistas, será de una manera o de otra. Desde luego, con la hipótesis con la que nosotros estamos trabajando, por eso se han puesto en marcha los ERTEs, es que la economía esté plenamente en forma y preparada para cuando salgamos de esta situación en la que estamos, se pueda poner en marcha y en pleno funcionamiento. Por eso me parece muy razonable que todo el mundo que se dedica a los estudios haga estudios, pero en estos momentos nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que esto sea un paréntesis, desde luego de salud, de relación entre las personas en nuestro país, pero también un paréntesis desde el punto de vista de la economía y que podamos salir de esta situación en buenas condiciones. Nuria Cano, de EFE, pregunta qué ocurre con los trabajadores con contratos de obra u otro tipo de contratos temporales. ¿Qué protección, si tendrán protección suficiente? Bueno, los trabajadores que hayan sido despedidos tienen o no tienen hasta ahora acceso al desempleo. Los que hayan tenido acceso al desempleo lo estarán cobrando y otros no lo estarán cobrando. ¿Qué es lo que le estamos instando al Gobierno? A que ponga nuevas fórmulas, nuevas prestaciones para que estos trabajadores tengan una renta. Lo decía antes perfectamente el secretario general de UGT. Es decir, hay trabajadores afectados por ERTEs, hay trabajadores que están en la calle pero acceden a la prestación de desempleo y hay otros trabajadores que directamente no tienen ninguna prestación. Bueno, esto no puede ser.
hay que buscar, y cuanto antes, si no es en el Consejo de Ministros de mañana, tiene que ser en el del martes que viene, pero hay que buscar prestaciones y subsidios para que todas las personas que han perdido el empleo o que están sin ningún recurso lo tengan para pasar este periodo y para pasar esta crisis. Es uno de los colectivos que estamos exigiendo al Gobierno que proteja en los próximos días. De hecho, cuando negociamos con el Gobierno el paquete de medidas, estos trabajadores ya entraban en el paquete de medidas. El decreto es verdad que no lo acaba de clarificar del todo, pero sin mucho esfuerzo por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social se puede considerar que están incluidos. ¿Por qué un trabajador que tenga un contrato indefinido en una prestación que no va a contar a efectos de su reserva de desempleo? Porque un trabajador que tenga un contrato indefinido y vaya a un ERTE tiene esa cobertura, y un trabajador y que puede estar trabajando a lo suyo, que tiene un contrato temporal y pierde su empleo, no va a tener esa cobertura. O un trabajador que tiene un contrato de obra y servicio y que no es que se haya acabado la obra o servicio, es sencillamente que la situación de crisis impide que continúe trabajando. ¿Por qué no va a tener derecho a la misma prestación? Yo espero que esto se pueda clarificar después de, en los próximos días, vía Consejo de Ministros o sencillamente vía instrucciones del propio Ministerio de Trabajo, porque en el espíritu del acuerdo que llegamos estaba justamente que estas personas tuvieran las mismas condiciones que las personas que se van a ir con ERTES. Agrupando algunas preguntas, Manuel Gómez del País y Ana Balseiro de La Voz de Galicia quieren que desarrolle sobre todo eso de la prohibición de los despidos. Y luego Nuria Cano de EFE pregunta qué proponemos de modificar en cuanto a las indemnizaciones por despido. Es que solo deja estar uno, ahora me entero yo de esto. Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que planteamos es que, viendo que se han puesto todas las medidas o muchas de las medidas que había que poner para evitar los despidos y para canalizar la situación, se siguen dando, porque nos llegan a las asesorías de los sindicatos múltiples despidos todos los días, hay que dar un paso más. Y hay que tomar medidas adicionales. Se ha abierto una gran vía, que es la de los ERTES, pero hay que taponar otras vías, que son la de los despidos individuales. Hay que hacer que no sea rentable despedir. Y en este momento, pues esto se puede hacer de varias maneras. Podría hacerse una moratoria, que no se pueda despedir con una modificación legislativa. Se podrían vincular cualquier ayuda que reciban las empresas que se vean acogidas a cualquier tipo de financiación, con estas líneas de financiación preferente y en créditos blandos que está poniendo en marcha el Gobierno, condicionarlos a que no despidan. Se podría modificar la indemnización por despido, es decir, meter una indemnización en este momento de 45 días con un pago mínimo, pues de un salario mínimo interprofesional, para que a ningún empresario se le ocurra despedir teniendo que pagar esa indemnización cuando dentro de un mes y pico, si todo va bien, va a tener que volver a contratar y si se vuelve a activar su actividad, valga la redundancia. Es decir, valorar distintas maneras viendo que no ha habido que no se han dejado de dar despidos, y por tanto es una instrucción, es una reivindicación que le hicimos el otro día al Gobierno en el encuentro virtual que tuvimos con no solo la ministra de Trabajo, sino el ministro de Seguridad Social, la vicepresidenta Económico, la vicepresidenta Teresa Rivero y el propio ministro Planas. Hicimos un planteamiento los dos sindicatos en este terreno. Oigan, tomen medidas adicionales para evitar los despidos. Estrujemos la ley en este momento para que esa vía se tape, esa vía de agua se tape, y las empresas recurran a las formas de flexibilidad interna que tienen y que además son muy ventajosas financieramente para las propias empresas, porque es que los ERTES de fuerza mayor no solo les eximen de pagar durante este tiempo el salario, los trabajadores pasan a cobrar el desempleo, sino que dejan de cotizar a la Seguridad Social. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, ni siquiera económico, despedir, porque se supone que tienes que pagar una indemnización.
Pasa que las indemnizaciones en España son tan bajas, la duración de los contratos temporales es tan bajo que no tiene un efecto disuasorio esa indemnización, como ya veníamos denunciando en época de normalidad. Por tanto, tómense medidas para disuadir a las empresas de despedir. Utilícese la ley para ello. Estamos en una situación de emergencia y hay que sostener las empresas, pero hay que sostener los empleos. Esta es una de las cuestiones fundamentales desde el primer día que venimos hablando con el Gobierno. De hecho, creo que no en vano el presidente del Gobierno, en una de las intervenciones que hizo alusión a esta cuestión y planteó claramente que no había que despedir. En realidad se continúa despidiendo y esto hay que taparlo. Y se puede tapar desde diferentes fórmulas, se puede dificultar desde diferentes fórmulas. En todo caso, a mí me parece que los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía de este país, a sus propias empresas, y el Gobierno tiene que ser consciente de que de manera inmediata hay que tomar alguna medida que pueden ir, desde luego, desde la moratoria italiana hasta cualquier otra medida que tenga que ver con las subvenciones que tienen las empresas, o situar que los despidos no se puedan hacer por razones que no sean estrictamente disciplinarias, y entonces nos iríamos al despido de 33 días por año trabajado. ¿Han hablado con el Gobierno de estas medidas contra los despidos? Yo creo que lo he dicho, sí, lo planteamos en la reunión, entre comillas, lo de reunión, porque son formatos muy poco, bueno, como son, ¿no? Ahora mismo las videoconferencias, pero los dos sindicatos lo planteamos el lunes, el lunes fue, ¿no? Sí, y el anterior. Sí. Lo hemos planteado desde el principio porque conocemos cómo funciona y cómo se ajusta el mercado laboral en España. Y cuando veníamos denunciando que España tenía que sustituir esto de la temporalidad y el despido como forma de ajuste por fórmulas de flexibilidad interna pactada, claro, no estábamos pensando en una crisis de esta dimensión, pero sí estábamos pensando en la forma recurrente de las empresas de ajustar sus vaivenes de producción por la vía de los despidos. Hay que tapar esa vía y, por tanto, pues se lo hemos planteado abiertamente al Gobierno. Es verdad que no le hemos dado una fórmula cerrada, pues se pueden modificar las causas, encarecer el despido, vincular las ayudas o las financiaciones expresas que tienen ahora las empresas a que no haya despido. Hay una variedad de medidas que se pueden tomar, pero lo que sí decimos es que se tome una o dos, pero desde luego que se tape esa vía de agua. Patricia Torbisco, de Televisión Española, pregunta si están trabajando con el Ministerio de Trabajo en una mayor protección para las empleadas del hogar. Sí, lo hemos dicho antes. Estamos trabajando para las empleadas del hogar que están dadas de alta, que están en una situación de legalidad. Hemos de ser conscientes de que hay una parte muy importante de las empleadas del hogar que están en una situación de ilegalidad. Estamos trabajando en la elaboración de un subsidio nuevo que tenga que ver con una nueva prestación que sea generada por su estancia en alta y que sea un derecho que puedan cobrar las empleadas de hogar, y las que no accedan a esta prestación porque no están dadas de alta y han sido despedidas, que también puedan hacerlo a través de algunas de las otras fórmulas con las que hemos estado hablando. Y si me permite añadir una cosita muy breve, yo creo que esto pone de manifiesto la necesidad de que España ratifique cuanto antes el convenio 189 de la OIT para corregir esta anomalía de que las empleadas de hogar en nuestro país no tengan acceso ordinario a la prestación de desempleo. Esto tocará cuando toque, cuando salgamos de esta, pero desde luego lo que hay que corregir ahora es esta anomalía, dotando de una prestación a estas mujeres, digo mujeres porque el 98% de los casos son mujeres. Laura Olías, del Diario, dice que se plantea que los temporales que se queden sin empleo, no en ERTES,
que puedan acceder a prestación si no tienen derecho, también que no consuman prestación como en el caso de los ERTE. ¿Y qué ocurre con las personas desempleadas desde antes del coronavirus que ahora no pueden encontrar empleo? ¿Deben consumir la prestación por desempleo o también poner el contador a cero? Desde antes del coronavirus, que ahora no pueden acceder a un empleo, si siguen consumiendo la prestación o se pone el contador a cero. Si los temporales que se quedan sin empleo y proponemos que accedan a una prestación si consumen. Vamos a ver, si no entiendo mal la pregunta. Los temporales que se quedan sin empleo y que no acceden a una prestación, me imagino que es porque no tenían el periodo cotizado, porque habrán sido despedidos, con lo cual no ha lugar el tema de la reposición porque no tienen que reponer, es decir, no habían generado una prestación de desempleo. Lo que decimos es que todos los temporales que hayan sido expulsados, hayan sido despedidos, hablando en plata, accedan a la prestación de desempleo, accedan a una prestación en este momento, ¿no? Evidentemente, si tuvieran un periodo de carencia para acceder a la misma, ya la estarían cobrando, con lo cual estamos en otro supuesto. Creo entender de la pregunta de Laura, ¿no? Y las personas desempleadas de antes, que estén cobrando antes la prestación, estamos poniendo el foco en las personas que están perdiendo la prestación. Porque claro, este es un mes donde, como todos los meses del año, pues hay personas que dejan de cobrar la prestación, luego acceden al subsidio, dejan de cobrar el subsidio. Lo que decimos es que estas personas pasen a cobrar igualmente una prestación, que automáticamente se les renueve la prestación que estuvieran cobrando, ¿no? Esto es lo que creo que habría que sacar de forma urgente. La última pregunta ya de Josué Coello de La Sexta, son dos preguntas. ¿Creen que España debería parar toda actividad que no sea esencial? ¿Y cuáles serían esas actividades esenciales? ¿Y qué les parecen las medidas de protección para autónomos, pymes y afectados por ERTE que plantea el Gobierno y si creen que son suficientes? Autónomos, pymes y afectados. En relación con la primera, creo que hay un debate teórico en el país que, pues seguramente que tiene y da lugar a muchas discusiones. Nosotros en esta materia tenemos tres principios sobre los que trabajamos. Primero, protección, EPIs. El Gobierno, el Estado, las empresas tienen que dotar de EPIs, de elementos de protección personal a los trabajadores y a las trabajadoras que están trabajando. En segundo lugar, para nosotros la opinión de las autoridades sanitarias, es decir, la opinión de los científicos, es definitiva. No sabemos, porque no tenemos medios para saber, en qué mejoraría este paro, este cierre del que hablan, que tampoco sabemos muy bien qué quiere decir este cierre del que se nos está hablando, sobre la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Las autoridades, los científicos deberían de darnos una respuesta y, si es posible, unitaria, mejor, porque si no, lo que generan es yo creo que más incertidumbres. De hecho, creo que en estos momentos las respuestas que se pongan de acuerdo nos ayudan a poder visualizar el futuro. Es verdad que las dos organizaciones sindicales hemos planteado al Gobierno la posibilidad, que nos parece que una actividad en concreto, que es la construcción, se pudiera revisar si se entra dentro de las actividades para no trabajar la construcción que no sea y que no tenga que ver con los servicios esenciales. En eso estamos, lo hemos planteado en la última videoconferencia que tuvimos con el
con el Gobierno, y creo que en ese sentido es en el sentido en el que tenemos que trabajar. Ahora, a mí me gustaría que alguien nos explique también qué queda por cerrar. Porque el sector del automóvil, por ejemplo, que no está dentro de los que cierran, en la práctica está cerrado, porque casi todas las empresas, creo que la totalidad de las grandes empresas, en estos momentos tienen paralizada su producción como consecuencia de la imposibilidad o de no tener materiales o de que los trabajadores no puedan acceder a elementos tanto de protección como de aislamiento para poder trabajar en condiciones de seguridad. Hablamos de servicios, lo he dicho antes, el agua, la luz, el gas, la telefonía, la distribución, son elementos fundamentales que supongo que nadie se plantea que no tengan que mantenerse. Por tanto, a mí me parece que este es un debate más teórico que práctico, porque hay una parte del país que se mueve en relación con estas actividades de servicios que complementan a otros servicios. Incluso en la industria química habría que determinar cuál es la parte que trabaja para farmacia, cuál es la parte que no trabaja para farmacia. No es tan sencillo el debate este que se está planteando. Y en relación con las pymes son empresas, los ERTE son el instrumento. Protección desde el punto de vista de créditos, hay un paquete de medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa que me parece que tiene un gran interés para que las pymes puedan acceder. Y en relación con el debate de los autónomos, seguramente que siempre se puede mejorar, y de hecho nosotros, sobre todo desde la perspectiva de protección a los autónomos más autónomos, hemos estado abanderando la posición en la mesa de negociaciones con el Gobierno, tanto Comisiones Obreras como la UGT, y vamos a continuar trabajando para que los autónomos de nuestro país que están en estos momentos afectados, cuando se acabe la crisis, tengan todas las posibilidades de reanudar su actividad sin que el pasado sea un lastre, sin que este mes o este mes y medio represente un lastre que le impida continuar pudiendo desarrollar su trabajo. Y eso quiere decir, desde el punto de vista de las cuotas a la seguridad social, quiere decir desde el punto de vista fiscal, en el ámbito estatal, en el ámbito de los ayuntamientos, en el ámbito de las comunidades autónomas, pero dentro de ese contexto y en ese ámbito. Voy a decir, aunque íbamos uno a una, pero son temas de calado y voy a intervenir también. Vamos a ver. Ya no hay más, vale. El principio yo creo que tiene que ser... yo creo que aquí no hay que discernir tanto, no es tan sencillo discernir lo que es una actividad esencial y de lo que no es, pero hay una cosa que es muy clara. No puede haber ningún centro de trabajo donde haya actividad si no se cumplen las medidas de seguridad y los protocolos de seguridad. Es decir, cualquier actividad que esté funcionando tiene que cumplir esos protocolos de seguridad, sea actividad esencial o sea discutible que sea actividad esencial. Porque estamos conociendo, por ejemplo, la realidad de una actividad que nadie creo que discute que haya que paralizar, como es la de la ayuda domiciliaria, porque si no va a haber personas que se van a quedar sin un mínimo de atención básica y sin poder tener incluso alimentos en su casa, y que conocemos que están trabajando, que han estado trabajando sin los EPIs necesarios estas mujeres. Por tanto, el debate no es si esa actividad es esencial o no, que lo es, sino que necesariamente tienen que trabajar con medidas de protección, porque si no se van a contagiar estas mujeres y son un foco de contagio. Por tanto, yo creo que el debate hay que situarlo ahí. No puede haber actividad en ninguna empresa que no esté en condiciones de garantizar los protocolos de seguridad. Y son EPIs, son garantizar que el acceso al centro de trabajo se da en unas condiciones de salubridad, no vaya a ser que no te contagies trabajando, pero te contagies en el vestuario. Y, por tanto, esto es lo que hay que garantizar de una forma importantísima. Porque luego, como decía Pepe Álvarez, las actividades esenciales no son tan fáciles de determinar en una economía compleja como es la española, ¿no? Porque, claro, es esencial sacar un producto de la tierra para que tengamos comida, pero igual de esencial es embotellarlo
o envasarlo, y por tanto habrá una empresa metalúrgica o una empresa de vidrios que esté trabajando en ese terreno, y habrá una empresa de etiquetas que se hace papel con papel y que esté trabajando. No es tan difícil discernir lo que es esencial y lo que no es esencial. Ahora, el principio básico, la seguridad lo primero, los protocolos de seguridad lo primero, los EPIs lo primero, la ley de prevención de riesgos lo primero. Esto creo que es el principio que estamos manejando. Y en efecto hay alguna actividad como la construcción no esencial, es decir, la construcción que no está vinculada a reparación de infraestructuras, a elementos que hay que tener ahí para reparar pues, averías que pueda haber, yo qué sé, en una central eléctrica, tal, que seguramente no tiene mucho sentido que ahora mismo esté funcionando, entre otras cosas, porque es un sector con un nivel de accidentabilidad propio muy importante, ordinariamente, y no quiero ni pensar que ahora mismo se pudieran dar accidentes en el sector de la construcción con la situación sanitaria que tenemos. Por tanto, le hemos transmitido, en efecto, los dos sindicatos al Gobierno que este es un sector que tendría que tener un mayor nivel de paralización. Y con los autónomos, pymes, bueno, aquí no me extiendo porque comparto la reflexión que se hacía. Se han tomado medidas y seguramente se pueden tomar otras más, ¿no? Ha habido una polémica, yo creo que también un poco estéril, sobre el sector de los autónomos, pero bueno, yo creo que aquí hay quien ha jugado también a crear polémica. Los autónomos ahora mismo, si cesan su actividad o tienen una disminución de su facturación del 75%, pueden acceder a la prestación de desempleo de los autónomos, que se llama de cese de actividad, se dejan de pagar durante este tiempo las cuotas de seguridad social y pueden acogerse los autónomos con algunos trabajadores contratados exactamente igual a los ERTEs. Por tanto, creo que se han tomado medidas. ¿Que se puedan tomar más? Evidentemente. Hay autónomos de temporada que no habían iniciado su actividad porque no estaban todavía en la Semana Santa, que ahora mismo no tienen acceso a nada. Pues igual se pueden revisar ese tipo de situaciones. Y luego los colectivos de autónomos lo que están reivindicando mucho es también facilitarles la tramitación de sus situaciones. Y las pymes, pues yo creo que hoy en día tienen la capacidad de gestionar la caída de demanda por medidas distintas al despido, lo hemos dicho ya 20 veces en nuestra rueda de prensa, y creo que tienen medidas también para garantizar el acceso, digamos, a la financiación, a los créditos blandos en un momento en el que sabemos, y nos interesa muchísimo que no desaparezca el tejido de pymes en España, que van a tener una caída brutal de ingresos y van a mantener una estructura de gastos fijos. Bueno, pues este gap hay que solucionarlo con una especie de bypass financiero, y es lo que tienen que impulsar las políticas de avales y la corresponsabilidad del sistema financiero en España, que le debe una a este país por el rescate financiero de la banca. Pues gracias a todos y a todas, cuidarse, mucha suerte y nos vemos pronto. Ánimo. Muchas gracias.